Buenas chicos y chicas, hoy vamos a hablar del capítulo 10 y 12 del PMBOK. De forma resumida, vamos a empezar con el capítulo 10, que es la gestión de las comunicaciones. Esta área de conocimiento básicamente son todos los procesos requeridos para asegurar la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto para que sea oportuna y adecuada su comunicación. El primer proceso de planificar la gestión de comunicación, evidentemente lo que genera es el desarrollo de un enfoque y un plan adecuado para las comunicaciones del proyecto, sobre las bases de las necesidades y requisitos de información de los interesados y los activos de la organización disponible. Tiene 4 entradas. La primera es el plan de dirección del proyecto, donde vamos a ver ahí la información sobre cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto. El registro de interesados para ver la información necesaria para la planificación de qué se le tiene que comunicar a cada interesado. Factores ambientales de la empresa, por ejemplo, la estructura, los requisitos de comunicación para cada jerarquía, etc. Y activos de procesos de organización en los que vamos a utilizar la planificación de lecciones aprendidas, de información histórica o conocimiento relacionado con la comunicación de la empresa. Como técnicas y herramientas tenemos primero el análisis de requisitos de comunicación, que es determinar las necesidades de información de interesados de los proyectos. Se define el tipo y el formato de información que se le va a dar a cada interesado. Y aquí es muy importante que entre las fuentes de información que normalmente se utilizan para hacer este análisis son los organigramas, las relaciones de responsabilidad de la organización del proyecto y los interesados, disciplinas, departamentos, especialidades involucradas en el proyecto, necesidades de información interna, externa y requisitos de información y comunicación. Después tenemos tecnologías de la comunicación, que son los métodos utilizados para transferir la información entre los interesados del proyecto y el proyecto como tal, el equipo como tal del proyecto. Algunos factores que pueden influir en esa tecnología utilizada es la urgencia, la necesidad, la disponibilidad de la tecnología, la facilidad de uso, el entorno del proyecto y la sensibilidad y confidencialidad de la información. Modelos de comunicación, básicamente aquí lo que explica es que son utilizados para facilitar las comunicaciones del intercambio de información, ¿verdad? Normalmente, obvio, aquí vemos los modelos básicos entre la relación entre el emisor y el receptor, ¿verdad? Que, bueno, ahora hablamos más de perceptor que de receptor. Y el modelo básico, la secuencia básica de esta comunicación es codificar, transmitir el mensaje, descodificar, confirmar y realizar la retroalimentación debido a la respuesta. También tenemos los métodos de comunicación. Hablamos de comunicación interactiva entre dos o más partes que realizan un intercambio de información muchísimo más multidireccional. Un tipo de comunicación push o empujar que se es enviada a los perceptores o receptores específicos. Y la comunicación de tipo pull o tirar, que se utiliza para grandes volúmenes de información, para audiencias muy grandes y requiere que los receptores accedan al contenido según su propio criterio. Otra de las técnicas y herramientas que pueden utilizar son las herramientas para la planificación de las comunicaciones de acuerdo al debate y el diálogo del equipo. La salida, evidentemente, es el plan de gestión de comunicaciones que requiere los requisitos de comunicación de los interesados, la información que va a ser comunicada tanto en idioma, formato, contenido como nivel de detalle, el motivo de la distribución de esta información, el plazo y la frecuencia de distribución de la información y de la recepción o confirmación de respuestas, las personas responsables tanto de comunicar la información como de autorizar la divulgación, la persona o los grupos que recibirán la información, los métodos utilizados o tecnologías utilizadas para transmitirla, los recursos que se necesitan para la comunicación, el método para actualizar y refinar este plan de comunicación, un glosario con terminología, diagramas de flujo y restricciones en materia de comunicación.
Además, otra de las salidas es actualizar los documentos del proyecto en cuanto a cronograma y registro de interesados. El siguiente proceso es gestionar las comunicaciones, es decir, es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de comunicaciones, o sea, de acuerdo con lo que acabamos de hacer. Las entradas y el plan de gestión de comunicaciones, que lo acabamos de describir, informes de desempeño de trabajo, factores ambientales, sobre todo cultura, estructura de organización, estándares, sistemas de información y activos del proceso relacionado con políticas, procedimientos, plantillas o información histórica y lecciones aprendidas. ¿Qué herramientas vamos a usar? Bueno, igual que la vez pasada, tecnología de comunicación, modelos de comunicación, métodos de comunicación, podemos utilizar también sistemas de gestión de información, ya sea para la gestión de documentos impresos como cartas, memorandos, informes o comunicaciones electrónicas como correos, videoconferencias, telellamadas, mensajes y herramientas también más electrónicas para la dirección de proyectos como interfaces web, software, para reuniones también o para oficinas virtuales. También podemos utilizar los informes de desempeño para detallar en el desempeño pasado, proyecciones del proyecto, riesgos, incidentes, resumen de los cambios, todo ese tipo de información nos puede servir. Y las salidas que necesitamos, bueno, son las comunicaciones del proyecto, que son todas actividades requeridas para crear, distribuir, revisar, recibir, confirmar y comprender la información, o sea, todas las comunicaciones realizadas. Y actualizar el plan de dirección del proyecto de acuerdo a la información que salga de este proceso. Y el plan de dirección y los documentos como tal del proyecto, como el registro de incidentes, cronograma y requisitos de financiamiento, así como algunos activos en cuanto a notificación de los interesados, informes del proyecto, presentaciones, registros, retroalimentaciones de los interesados y documentación de lecciones aprendidas. El último proceso de la gestión de la comunicación es el control de las comunicaciones, que es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que satisfagan las necesidades de información de los interesados. Las entradas son el plan para la dirección del proyecto, sobre todo en los requisitos de comunicación de interesados, el motivo de la distribución, el plazo y frecuencia, el individuo o grupos responsables de enviar y de los que reciben la información. Comunicación del proyecto. Aquí básicamente es cómo va el estado entregable, el avance, los costos incurridos, son todas esas actividades necesarias para monitorear y actuar sobre la información que se ha estado liberando a los interesados. Registro de incidentes. Este se utiliza para documentar y monitorear la resolución de incidentes, entonces nos facilita la comunicación y asegurar la comprensión de estos. Datos del desempeño del trabajo para ver de forma resumida la información recopilada acerca del análisis comparativo con respecto a la línea base de la medición de desempeño y activos de los procesos, plantillas, políticas, tecnologías, medios de comunicación permitidos, requisitos de seguridad, política de conservación de registros, etc. Las herramientas y tecnologías que podemos usar acá, bueno, hablamos ahora de los sistemas de gestión de información, también podemos utilizar juicios de expertos, sobre todo que nos pueden proporcionar información o capacitación en cuanto a unidades de la organización, consultores interesados, asociaciones de profesionales, grupos industriales, expertos y la oficina de dirección de proyectos. Y la última técnica o herramienta pues son las reuniones, porque se necesita debate y diálogo con el equipo para determinar la manera más adecuada de actualizar y comunicar el desempeño del proyecto. ¿Qué salidas tenemos? Ok, vamos a tener la información de desempeño de trabajo, lo vamos a actualizar, donde organiza y resume los datos de lo que hemos desempeñado en cuanto a temas de comunicación. Solicitudes de cambios en cuanto a estimaciones de costos, ajustes para el plan de dirección de proyecto de otros documentos, recomendaciones de acciones correctivas acerca del desempeño de la comunicación y recomendaciones de acciones preventivas también para reducir la probabilidad de riesgos en el futuro.
La última salida son actualizaciones tanto al plan de dirección del proyecto como a documentos del proyecto de pronósticos, informes de desempeño y registro de incidentes y a los activos de los procesos de reorganización. Ahora, el capítulo 11 tiene que ver con la gestión de riesgos del proyecto, un área de conocimiento muy importante. Aquí incluye los procesos que se van a llevar a cabo para la planificación de la gestión de riesgos, como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. El objetivo consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos durante el proyecto. Son 6 procesos. El primer proceso es planificar la gestión de riesgos. Básicamente, aquí lo que se realiza es definir cómo se van a realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. ¿Qué se necesita? El plan para la dirección de proyecto, el acta de constitución de proyecto, un registro de interesados, los factores ambientales y activos. En activos podemos buscar si la empresa o la organización maneja categorías de riesgos, definiciones que tengan al respecto, formato de declaración de riesgos, plantillas, roles, responsabilidades o niveles de autoridad y lecciones aprendidas. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bueno, ahí no vienen, pero podemos utilizar técnicas analíticas para entender y definir el contexto de la gestión de riesgos, ¿verdad? Analizar los pros y los contras. Y para eso nos podemos también basar en juicio de expertos, como por ejemplo en dirección general, interesados, directores, expertos en la materia, grupos de industria o asociaciones profesionales. Y celebrar reuniones para planificar y dialogar acerca de los posibles riesgos que se ven dentro de la planificación. ¿Cuáles serían las salidas? Bueno, la única salida es el plan de gestión de riesgos. Este plan tiene que tener una metodología donde defina los enfoques, herramientas y fuentes de datos que se van a utilizar para gestionar el riesgo, roles y responsabilidades de cada miembro del equipo para llevar a cabo todas las actividades del plan de gestión de riesgos, un presupuesto, o sea, tener una base de recursos asignados en caso de algún riesgo y poder establecer protocolos para esta aplicación, un calendario donde defina cuándo y la frecuencia que se llevarán a cabo los procesos de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, categorías de riesgos también, que eso es básicamente proporcionar un medio para agrupar las causas potenciales de cada riesgo, definiciones de la probabilidad de impacto de ese riesgo, matriz de probabilidad de impacto, que esto básicamente es una cuadrícula donde podemos vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su posible impacto en los objetivos del proyecto. Tiene que venir también en este plan de gestión de riesgos la revisión de tolerancia de los interesados, es decir, qué tanto ellos van a estar aceptando ciertos incidentes a partir de los riesgos que hemos planificado. ¿Cuál va a ser el formato de los informes en cuanto al plan de gestión de riesgos y cómo va a ser el seguimiento? El segundo proceso es identificar los riesgos, que básicamente es determinar qué puede afectar el proyecto y documentar cuáles podrían ser sus características. Las entradas, pues es el plan de gestión de riesgos, que ya lo definimos ahora, plan de gestión de costos, plan de gestión de cronograma, que lo vimos la semana pasada, el plan de gestión de calidad y el plan de gestión de recursos humanos. Además tenemos la línea base del alcance, estimación de costos por actividad, estimación de duración por actividad, cuáles son nuestros interesados y documentos del proyecto como el acta de constitución, cronograma, diagramas de red de cronograma, registro de incidentes, lista de verificación de calidad y otra información que pueda ser valiosa para identificar riesgos. Así como documentos de adquisición, factores ambientales, por ejemplo, información publicada, investigaciones, estudios comparativos, estudios industriales, cuál es la actitud de la gente ante los riesgos y activos de los procesos de la organización como archivos de proyectos, controles de procesos de organización, formatos o plantillas de declaración de riesgo y lecciones aprendidas. Algunas técnicas, aquí tenemos bastantes, tenemos técnicas de recopilación de
Bueno, revisión de documentación anterior, también tenemos técnicas de recopilación de información como lluvia de ideas, técnica Delphi, entrevistas, análisis de causa y raíz, que las vimos como técnicas y herramientas anteriormente. Podemos usar el análisis con lista de verificación para identificar esos riesgos de acuerdo a la información histórica, el análisis de supuestos, que la idea es que cada proyecto y su plan consiste en el análisis de supuestos, en desarrollar como un conjunto de posibles hipótesis o escenarios y explorar la validez de que estos riesgos sucedan. Podemos utilizar también técnicas de diagramación como diagramación de causa y efecto, diagramas de flujo y de proceso de sistemas, diagrama de influencias. Y el famoso análisis de FODA en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y utilizar juicio de experto. ¿Qué vamos a sacar de acá? El registro de riesgos. ¿Qué tiene que tener el registro de riesgos? Bueno, básicamente la lista de riesgos identificados que se pueden describir en un nivel detallado que sea lo más razonable posible. Se puede describir los riesgos mediante el evento, el impacto que causaría, la causa de por qué existiría y el efecto que tendría. Y la lista también, este registro de riesgos incluye no solo la lista de riesgos identificados, sino también la lista de respuestas potenciales. O sea, que podríamos nosotros responder ante el posible riesgo. El tercer propósito es realizar el tercer proceso es realizar el análisis cualitativo de riesgos, que es priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. ¿Qué entradas tenemos? El plan de gestión de riesgos, que lo acabamos de hacer, la línea de base de alcance, registro de los riesgos, también lo acabamos de hacer, factores ambientales como estudios de la industria o otras investigaciones acerca del mercado y activos de procesos de la organización. Algunas técnicas que podemos utilizar es la evaluación de probabilidad de impacto de los riesgos. O sea, estudiamos la probabilidad de ocurrencia y de acuerdo a cada riesgo, haciendo entrevistas o reuniones para revisar también dentro de las lecciones aprendidas. Podemos hacer matrices de probabilidad de riesgo en cuanto a probabilidad, riesgos y oportunidades. Podemos hacer una evaluación de la calidad de los datos de los riesgos, que esta técnica consiste en evaluar el grado de utilidad de los datos sobre cada riesgo y examinar el grado de entendimiento del riesgo en cuanto a exactitud, calidad, fiabilidad e integridad. También los podemos categorizar los riesgos, ¿verdad? Puede ser por fuente, por área de proyecto afectada o cualquier otra categoría que sirva de acuerdo a cada proyecto. Evaluar la urgencia de cada riesgo en cuanto a las respuestas a corto plazo, mediano o largo plazo y utilizar juicio de experto. ¿Qué salidas tenemos? Básicamente son actualizaciones en el registro de riesgos y en el registro de supuestos. Igual en cuanto al cuarto proceso, que es realizar el análisis cuantitativo de riesgos, o sea, ese proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Tenemos unas entradas muy parecidas: plan de registro de riesgos, plan de gestión de costos, plan de gestión del cronograma, registro de riesgos y factores ambientales de la empresa como activos de los procesos de la organización. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar técnicas de recopilación y representación de datos, como entrevistas, distribuciones de probabilidad, análisis de sensibilidad, análisis de valor monetario. Podemos hacer modelados o simulaciones y también el juicio de expertos. ¿Cuáles son las salidas? Igual que en el anterior, pues son actualizaciones, pero aquí más cuantitativas. Entonces hacemos un análisis probabilístico del proyecto, la probabilidad en cuanto a costo y tiempo de alcanzar los objetivos, una lista priorizada de los riesgos cuantificados en cuanto a costo, sobre todo y tiempo, y tendencia en los resultados de los análisis cuantitativos de riesgo. El penúltimo proceso es la planificación de la respuesta a los riesgos. Este es el proceso de desarrollar opciones
y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Sus entradas son plan de gestión de riesgos, el registro de riesgos y sus herramientas pueden ser estrategias para riesgos negativos o amenazas como evitar, transferir, mitigar o aceptar cada riesgo. Estrategias para riesgos positivos o oportunidades como explotar, mejorar, compartir y aceptar. Y estrategias, ese penúltimo, estrategias de respuesta a contingencia, o sea, diseñar estrategias por si ocurre un evento específico y tener todo el plan B para hacerse cargo de ese riesgo y los juicios de experto que nos ayude de acuerdo a su experiencia. ¿Cuáles serían las salidas? Bueno, vamos a hacer actualizaciones al plan de gestión del cronograma, al plan de gestión de costos. ¿Por qué? Porque si tengo que aumentar en semanas cada actividad o aumentar el presupuesto, entonces tengo que actualizar eso. El plan de gestión de calidad, el plan de gestión de adquisiciones, de recursos humanos, de línea de base del alcance, de línea de base del cronograma y la línea de base de costos. Además actualizamos documentos del proyecto y específicamente esos documentos del proyecto serían el registro de supuestos y solicitudes de cambios. El último proceso en esta área de conocimiento es el controlar los riesgos, es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, monitoreando estos y los identificados, así como los residuales o posibles nuevos riesgos, evaluando la efectividad del proceso y la gestión de riesgos a través del proyecto. ¿Cuáles son mis entradas? El plan para la dirección del proyecto, el registro de riesgos, datos de desempeño, sobre todo en el estado de entregables, en el avance del cronograma y los costos que han incurrido, e informes de desempeño de trabajo. Técnicas y herramientas: podemos utilizar la reevaluación de los riesgos, o sea, continuar identificando cuáles son los nuevos riesgos, los riesgos actuales y el cierre de aquellos riesgos que ya no tengan sentido. La auditoría de los riesgos, o sea, examinar y documentar la eficacia de las respuestas que hemos hecho. El análisis de variación y de tendencia para comparar los resultados planificados con los resultados reales. La medición del desempeño técnico, o sea, comparando los logros técnicos durante la ejecutación del proyecto, del cronograma y los logros como tal. El análisis de reserva y posibles reuniones donde nosotros podemos ponernos al día acerca de cómo va la gestión de los posibles riesgos que hayamos identificado. Las últimas salidas, pues información del desempeño del trabajo, porque me va a decir que también vamos con los entregables y con el cronograma. Algunas solicitudes de cambio, sobre todo en acciones correctivas recomendadas o en acciones preventivas recomendadas. Actualizaciones, y aquí actualizamos el plan de dirección del proyecto y algunos documentos del proyecto como los resultados de las auditorías o revisiones periódicas y los resultados reales de los riesgos del proyecto. Algunos otros activos de los procesos de organización también se actualizan, como plantillas, estructura de desglose de riesgos y lecciones aprendidas. Por lo pronto, terminamos acá. Nos estamos conversando.